¿Has escuchado la nueva canción de Deep Purple y de Rolling Stones? He escuchado dos del disco de Rolling Stones y escuché la de Deep Purple. Y el tweet que expedí, el tweet que lancé, te lo voy a leer porque creo que es revelador. Tenme un poco de paciencia porque ya fue hace un par de días y tengo que recorrer todo esto. Por cierto, qué bien me cayó Peter Magyar, el presidente de Hungría, llevando a la gente a la sede del Ministerio de Propaganda. Es un lujo absolutamente oriental en el que vivía el ministro de Propaganda de Orbán, que me recordó mucho cuando la gente, los rumanos, entraron al Palacio de Ceausescu. No, el Palacio de Ceausescu incluso tenía grifos de oro de verdad. Esto que es un mito, tenía grifos de oro de verdad. Y Elena Ceausescu tenía más zapatos que la filipina. Pero bueno, me gustó mucho que tuviera esa reacción Peter Magyar, que está haciendo bien las cosas, pese a ser un hombre, lo sabemos, de derecha. Y sigo buscando lo que dije. Aquí está. Se los pongo aquí. 8 personas le dieron me gusta, uno los retuiteó y soy irrelevante en Twitter, pese a tener tantos seguidores, pero dice esto. Dice, no es nostalgia ni un gramo, es solo rock como debe ser. La más reciente de Deep Purple, Arrogant Boy, de su disco Splat, que se lanza en julio, y enlazaba yo con el video de Deep Purple. Los Rolling Stones son los Rolling Stones y me gustan mucho, pero no me parecen tan relevantes como Deep Purple, nunca me lo han parecido. Ni me han parecido instrumentalmente del nivel que ha tenido Deep Purple a lo largo de toda su existencia, aunque en este momento de la segunda formación o de alguna de las formaciones originales quedan 3. Ian Pace, que es el baterista, que es un monstruo de la batería, el profesor. El bajista, cuyo nombre olvido constantemente, y Ian Gillan, el cantante, que ya ha perdido prácticamente un ojo. Tienen muchos años, pero están haciendo tan buen rock. Del disco anterior hay cosas absolutamente rescatables y conservables, y cosas como esta Arrogant Boy a mí me parece que lo es otra vez, y entonces estoy encantadísimo. Los Rolling Stones me parecen menos relevantes en sus canciones, pero tienen pocas canciones enormemente relevantes, como Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, con la que abrimos nuestra Cuéntame una canción, o ¿cómo se llama? La de War Children is Just a Short Away. Siempre se me olvida el título de la canción, son las canciones más famosas de los Rolling Stones, o Ruby Tuesday, que es otra maravilla de canción, pero sus canciones no tienden a ser tan relevantes ni musical ni líricamente, ni letrísticamente, perdón, como lo hace Deep Purple todavía. O, por cierto, Paul McCartney y Ringo Starr, que en el disco de Paul McCartney se echan una juntos sobre cómo eran cuando eran jóvenes. Ahí sí usan en la nostalgia absoluta, porque Ringo Starr tiene otra canción que también está en la nostalgia absoluta.